Christian Bach murió el 26 de febrero de 2019 en una residencia de Los Ángeles. Tenía 59 años, pero México no lo supo ese día ni al siguiente. La noticia fue comunicada hasta la madrugada del 1 de marzo. Durante cerca de 72 horas, una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana estuvo muerta mientras el público seguía sin saberlo. Ese silencio final resultó todavía más inquietante porque no empezó con su muerte. Había comenzado 5 años antes, en 2014, cuando Christian desapareció casi por completo de la vida pública, sin una despedida clara, sin una explicación definitiva y sin una última aparición que permitiera entender qué estaba ocurriendo. Para comprender cómo una figura tan visible terminó rodeada de tanto silencio, hay que volver al principio. Christian Bach nació en Buenos Aires el 9 de mayo de 1959. Estudió Derecho y llegó a México con una presencia que muy pronto llamó la atención. A finales de los años 70 y principios de los 80, ya ocupaba un lugar importante dentro del melodrama mexicano. Su nombre quedó ligado a producciones como Los ricos también lloran, Colorina, Bodas de odio y De pura sangre. No era solo una actriz extranjera que había logrado abrirse paso. Se había convertido en una de las figuras más elegantes, firmes y reconocibles de la televisión. En esa etapa apareció Humberto Zurita. La relación entre ambos terminó formando una de las parejas más admiradas del espectáculo mexicano. Se casaron el 3 de febrero de 1986. La boda fue seguida de cerca por la prensa y reforzó la imagen de una pareja destinada a permanecer unida durante décadas. Ese mismo año nació Sebastián Zurita. En 1993 nació Emiliano Zurita. 10 años después de la boda, en 1996, Christian y Humberto fundaron Suba Producciones. Ya no eran solamente dos actores famosos. También eran esposos, padres y socios creativos. Desde afuera, todo parecía confirmar la idea de una familia fuerte y estable. Durante años esa imagen funcionó. Christian seguía trabajando. Humberto mantenía una carrera sólida y sus hijos crecían dentro de una familia ligada por completo al mundo de la actuación y la producción. Pero toda imagen pública tiene un costo, y en este caso, el costo empezó a hacerse visible cuando Christian dejó de aparecer. El punto de quiebre llegó en 2014. Christian venía de participar en La Impostora, donde también trabajó Sebastián Zurita. Nada indicaba de manera pública que aquella actuación fuera a marcar una de sus últimas grandes apariciones. No hubo una conferencia para anunciar un retiro. No hubo una entrevista final. No hubo una despedida formal. Simplemente dejó de asistir a eventos, dejó de conceder entrevistas y dejó de aparecer en los espacios donde durante décadas había sido una presencia habitual. Al principio, la ausencia podía interpretarse como una decisión privada, una pausa, un retiro voluntario, una forma de alejarse del ruido. Pero el tiempo siguió pasando y la falta de información empezó a llamar la atención. Meses después, y luego años después, casi no había imágenes nuevas de Christian. Tampoco había una explicación médica firme y completa. Cuanto más duraba el silencio, más preguntas aparecían. Entre 2014 y 2019 transcurrieron aproximadamente 5 años en los que Christian Bach pasó de ser una de las mujeres más visibles del entretenimiento mexicano a convertirse en una figura casi ausente. Ese contraste alimentó rumores. Y hacia febrero de 2017, las versiones sobre su salud se hicieron más insistentes. Se habló de rigidez en las manos, de un deterioro físico, de una enfermedad degenerativa.
Algunas versiones mencionaban esclerosis múltiple, otras hablaban de cáncer. Ninguna de esas versiones quedó demostrada de manera concluyente en ese momento. Humberto Zurita ofreció una explicación distinta. Señaló que Cristian tenía un problema en una vértebra que presionaba un nervio y que la situación podía tratarse con terapias, ejercicios y tiempo. La explicación era mucho menos grave que los rumores que circulaban. Sin embargo, el público seguía viendo una contradicción difícil de ignorar. Si el problema era relativamente controlable, ¿por qué Cristian seguía completamente alejada de los medios durante tantos años? La familia terminó instalándose en Los Ángeles, lejos del circuito habitual de la prensa mexicana y latinoamericana. Las visitas parecían limitadas. Las fotografías eran prácticamente inexistentes. Cristian, que durante más de 3 décadas había vivido frente a cámaras, quedó fuera de la mirada pública. Esa falta de imágenes y de información alimentó aún más la incertidumbre. En marzo de 2017, Sebastián Zurita se encontraba promocionando la obra El otro lado de la cama, cuando los reporteros volvieron a preguntarle por la salud de su madre. Para entonces, el tema ya era inevitable. Sebastián respondió que aquella información era vieja, que no quería seguir hablando y que todo estaba bien. La frase pretendía cerrar la conversación, pero el silencio de fondo seguía siendo demasiado grande. Emiliano también quedó envuelto en esa misma dinámica. La mudanza y el aislamiento fueron explicados en ocasiones como una decisión familiar, una búsqueda de tranquilidad y cercanía. Sin embargo, ninguna de esas explicaciones respondía por completo a la pregunta central. ¿Por qué Christian Bach, una actriz con tanto peso, había desaparecido sin despedirse de su público? Los dos hijos quedaron en una posición complicada. Por un lado, eran parte de una familia muy conocida. Por otro, debían proteger una situación íntima que cada vez generaba más preguntas. No existen pruebas públicas suficientes para afirmar qué decisiones personales tomó Cristian durante ese periodo, ni quién decidió exactamente el nivel de silencio. Lo que sí muestra la historia es que la información estuvo controlada. Las apariciones fueron casi nulas, y el público pasó años sin saber con claridad cuál era el verdadero estado de salud de la actriz. Entonces llegó el 26 de febrero de 2019. Christian Bach murió en Los Ángeles a los 59 años. La noticia no se dio a conocer de inmediato. El anuncio llegó hasta la madrugada del 1 de marzo. La familia informó que había fallecido por un paro respiratorio. El retraso de aproximadamente 3 días, cerca de 72 horas, fue uno de los elementos que más impactaron al público. La muerte estuvo rodeada por la misma privacidad que había marcado sus últimos años. No hubo una despedida pública inmediata. No hubo imágenes finales. No hubo una explicación extensa sobre la enfermedad que había mantenido a Christian lejos de las cámaras. Después de 5 años de ausencia, la noticia de su muerte apareció también de forma contenida, breve y cuidadosamente administrada. Tras el fallecimiento, Humberto Zurita comenzó a hablar de Cristian desde otro lugar. Ya no como el esposo que respondía preguntas sobre una enfermedad, sino como el viudo que acababa de perder a la mujer con la que había compartido 33 años de matrimonio. La describió como el gran amor de su vida. En diferentes momentos, expresó que nunca se divorciaría de ella, ni siquiera después de la muerte. También afirmó que había secretos que una persona podía llevarse a la tumba. Publicó fotografías, recuerdos, homenajes y poemas. El público vio a un hombre golpeado por una pérdida enorme. Durante un tiempo, esa imagen se convirtió en una parte central de la historia.
Cristian era recordada como una actriz admirada, y Humberto como el esposo que seguía unido emocionalmente a ella, incluso después de su muerte. Pero con el paso de los años, aparecieron nuevas preguntas. Una de ellas tenía que ver con las versiones sobre la enfermedad de Christian. Al principio, se había comunicado un paro respiratorio como causa de muerte. Más tarde comenzaron a mencionarse otras enfermedades, incluido el cáncer. La falta de una explicación única y detallada mantuvo vivo el misterio alrededor de sus últimos años. También aparecieron rumores sobre la vida sentimental de Humberto. Uno de los nombres que circuló fue el de Kika Edgar. Esas versiones fueron objeto de comentarios y desmentidos, pero no constituyen una relación confirmada dentro de la historia original. El verdadero cambio llegó a finales de 2022, cuando la relación de Humberto Zurita con Stephanie Salas dejó de ser una simple especulación y empezó a mostrarse públicamente. La reacción no se debió únicamente al hecho de que Humberto iniciara una nueva relación. Habían pasado varios años desde la muerte de Christian. Lo que provocó más comentarios fue que Stephanie no era una persona completamente ajena al entorno de la familia. Había compartido espacios, relaciones y recuerdos con personas cercanas a Christian durante años. Esa cercanía hizo que parte del público interpretara el nuevo romance de una manera mucho más emocional. A partir de ese momento, las declaraciones pasadas de Humberto sobre el amor eterno a Christian comenzaron a ser revisadas bajo otra luz. Para algunos no existía contradicción. Una persona puede amar profundamente a alguien que murió y años después continuar con su vida. Para otros, la imagen pública del viudo inconsolable había sido tan intensa que la nueva relación parecía romper el relato construido desde 2019. Humberto respondió hablando con cariño de Stephanie. También recordó que Christian y Stephanie habían tenido una relación cercana. En un momento llegó a sugerir en un sentido emocional o espiritual que Christian de alguna manera había enviado a Stephanie a su vida. Esa frase llamó mucho la atención porque volvía a colocar a Christian dentro de la narrativa de una relación sentimental que empezó años después de su muerte. Ese comentario se convirtió en uno de los puntos más discutidos de esta historia. No porque pruebe algo oculto, sino porque mostró hasta qué punto la memoria de Christian seguía presente en la manera en que Humberto explicaba públicamente su vida. La actriz ya no podía hablar por sí misma. Todo lo relacionado con sus últimos años, su enfermedad, su muerte, y ahora incluso el significado de la nueva relación de su esposo, dependía de palabras ajenas. La historia adquirió entonces una nueva dimensión. Ya no se trataba únicamente de una actriz famosa que había muerto después de años de aislamiento. También se trataba de quién tenía el control del relato sobre ella. Durante su enfermedad casi todo fue silencio. Después de su muerte, el duelo se hizo visible. Y años más tarde, su memoria volvió a ser utilizada para explicar una nueva etapa sentimental. En agosto de 2024, Humberto volvió a ocupar titulares por otra razón. Circularon videos en redes sociales donde algunas personas lo vieron desorientado, alterado o incómodo ante quienes se le acercaban. Hubo comentarios y especulaciones sobre su estado. Humberto rechazó las versiones más graves y sostuvo que se estaba exagerando lo ocurrido. Es importante separar los hechos de las interpretaciones. Los videos generaron conversación, pero no demostraban por sí mismos una condición médica ni una explicación definitiva sobre su comportamiento. Mientras todo eso ocurría, Sebastián y Emiliano Zurita siguieron construyendo sus propios caminos.
Ambos buscaron proyectos diferentes y desarrollaron una identidad creativa menos dependiente de la fama de sus padres. Fundaron Addiction House y participaron en proyectos de escritura, producción y dirección. Series como Cómo sobrevivir soltero formaron parte de esa nueva etapa. Ese camino también puede leerse como una búsqueda de autonomía. Sebastián y Emiliano crecieron dentro de una de las familias más conocidas del espectáculo mexicano. Durante años fueron vistos primero como los hijos de Christian Bach y Humberto Zurita. Después tuvieron que vivir la desaparición pública de su madre, el silencio sobre su salud, su muerte en 2019 y la enorme exposición posterior de la vida sentimental de su padre. Los números resumen la historia con una frialdad difícil de ignorar. Christian Bach nació el 9 de mayo de 1959. Se casó con Humberto Zurita el 3 de febrero de 1986. Sebastián nació ese mismo año. Emiliano nació en 1993. En 1996, la pareja fundó Suba Producciones. En 2014, Christian desapareció casi por completo de la vida pública. En febrero de 2017, crecieron los rumores sobre su salud. En marzo de ese mismo año, Sebastián fue interrogado por la prensa. El 26 de febrero de 2019, Christian murió en Los Ángeles a los 59 años. El anuncio llegó el 1 de marzo, unos 3 días después. El matrimonio había durado aproximadamente 33 años. Y a finales de 2022, Humberto comenzó a mostrar públicamente su relación con Stephanie Salas. Pero más allá de las fechas, permanece una pregunta difícil. ¿Qué ocurrió realmente durante los 5 años en los que Christian Bach dejó de aparecer ante el público? El material disponible permite reconstruir ausencias, declaraciones, rumores y contradicciones, pero no permite afirmar con certeza cada detalle de su enfermedad ni cada decisión tomada dentro de la familia. Esa incertidumbre convirtió sus últimos años en un capítulo profundamente enigmático. Nada de esto demuestra por sí solo que el amor entre Christian y Humberto fuera falso. Tampoco demuestra que Humberto haya sido responsable de cada decisión relacionada con el aislamiento de Christian. Ir más allá de los hechos sería convertir preguntas en certezas. Pero sí existe una realidad que no puede ignorarse. Durante los últimos años de Christian, la información fue escasa y cuidadosamente controlada. Y esa falta de información permitió que el misterio creciera hasta convertirse en una parte inseparable de su legado. Por eso, cuando se mira toda su trayectoria, la pregunta más fuerte no es únicamente de qué murió Christian Bach. La pregunta es, ¿por qué una mujer que durante décadas fue tan visible terminó desapareciendo casi por completo, justo en el momento más vulnerable de su vida? Y esa pregunta, tantos años después, todavía no tiene una respuesta definitiva.